Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de devocional. Estamos estudiando el libro de Génesis y vamos a encontrar hoy varias cosas maravillosas en este capítulo que nos toca hoy, el capítulo 17. Este capítulo 17 nos viene a hablar acerca del pacto de Dios y hay cosas muy relevantes y muy especiales. Una de ellas es la pronta disposición de Abraham a obedecer lo que Dios le mandó. ¿Por qué Dios puso tanto énfasis en Abraham? ¿Por qué Abraham marcó una brecha tan acentuada dentro de la historia de los personajes de la Biblia? Porque fue un hombre que amaba obedecer, amaba a Dios y amaba obedecer su palabra. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Señor, Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial, para aprender, para disponer nuestro corazón a tu enseñanza, Señor. Trae tu Espíritu Santo y enséñanos tu palabra y danos, Señor, hambre y sed de ti, Padre Santo, que podamos, Señor, comprender tu voluntad y no colocar, Señor, obstáculos ni poner pretextos, sino poner toda diligencia a la obediencia. Bendícenos y llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder extraer ese conocimiento que está allí en tu palabra, que es conocimiento de vida, que es conocimiento, Señor, de salvación. Pedimos, Señor, tu santa bendición, agradeciéndote porque nos dejaste este registro maravilloso de instrucciones, historias, riquezas, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, precioso Señor. Continuamos orando, Padre Santo, por tu protección contra esta pandemia. Somos uno de los países en el mundo más contagiados de coronavirus. Nuestro amado Señor, ten misericordia de nosotros, porque muchos, Señor, están pensando que el coronavirus se fue con la apertura económica y podemos llegar a tener terribles realidades. Te oramos, Señor, para que el contagio se detenga. Oramos rogándote misericordia. Oramos rogándote por prudencia, por inteligencia y por sabiduría para todos nosotros, para que nos cuidemos, para que mantengamos las medidas de aseo, para que realmente, Señor, nos apercibamos de que la realidad es una amenaza que acecha por todas partes este virus, Señor. Danos, Señor, tu preciosa bendición. Padre Santo, danos tu protección. Oramos pidiéndote, Señor, que nos ayudes y que nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, en todo y por todo. Amén. Abramos nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 17, un capítulo muy especial, un capítulo que nos viene a hablar acerca del pacto abrahámico. Dice el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este versículo es de enmarcar, es un versículo muy claro. Dios no se anda con rodeos, Dios es un Dios claro y transparente y va de frente. Le aparece Dios a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que he creado todas las cosas, y le da unas instrucciones muy claras. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Muchas personas que algo saben de Dios, pero les falta estudiar, consideran que Dios es un Dios incluyente, lo que es medio cierto. Dios es un Dios incluyente, pero exigente. Dios es un Dios que exige y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y lo que Dios quiere es que nosotros entronemos en el trono de nuestro corazón a nuestro Dios. El primero y más grande mandamiento de la ley de Dios dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y tenemos que amar de esa manera a Dios. Dios se presenta y Dios habla con Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es una palabra bastante compleja. Es una tarea bastante grande y bastante exigente. Ser perfecto en un mundo de personas imperfectas, desobedientes, deshonestas, desleales, crueles. Ser perfecto es algo imposible. Para el que cree, todo le es posible. Y Abraham fue un hombre, como lo vamos a ver en este capítulo que vamos a estudiar, el capítulo 17, un hombre
muy dispuesto a obedecer. Seguimos leyendo, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, tenemos en este versículo 3, Abraham se dispone a hablar con Dios, y se humilla, y se postra sobre su rostro, porque reconoce quién está hablando con él. ¿Quién? El Todopoderoso. No es igual a nosotros. No es un humano como nosotros. No lo es. Es un ser sobrenatural y en cuyas manos está nuestra vida, y si le place que nos muramos, moriremos inmediatamente. Pero si le place darnos vida, viviremos. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí Dios viene a hablar con Abraham, a ofrecerle un pacto, y muchas personas han dicho mucho acerca de esto. Dios es un Dios de pactos, lo cual es cierto. Dios es un Dios de pactos. Y le dice en el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham significaba Padre enaltecido. El nombre Abraham significa padre de una multitud. Es curioso cómo Dios llama a Abraham padre de una multitud. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento Abraham? Uno. Y tenía problemas con la mamá de ese hijo, que era Agar en ese momento. Y solo tenía un hijo, pero antes de eso no tenía ni siquiera el hijo de la sierva egipcia. Pero Dios le dice esto. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es el pacto? El pacto, ya nos va a decir más adelante, es la circuncisión. ¿Y para qué es el pacto? Para que Él sea nuestro Dios. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra prometida, la tierra de Canaán, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¡Qué maravilla! Quiere decir que Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Exactamente. Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que ayuda, Dios es un Dios que fortalece, Dios es un Dios que salva y que tiene misericordia de aquel que clama a Él. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces aquí Dios les dice, el pacto es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es el corte del prepucio en el miembro masculino. Un estudio que hicieron científicos franceses descubrieron, buscando la mejor forma de evitar el contagio del SIDA, descubrieron que una de las mejores formas de evitar el contagio del SIDA era la circuncisión. Y se hicieron una pregunta, ¿y qué pueblo en el mundo es circuncidado? Y dijeron, los judíos. Mire qué curioso. Sí, es curioso. Y la circuncisión, ¿qué representa para nosotros, o nosotros los cristianos, qué podemos extraer o sacar del pacto abrahámico? ¿Qué quiere decir la circuncisión? Tenemos que circuncidarnos porque nosotros somos descendientes por fe de Abraham. La circuncisión es un corte en la carne. Y la circuncisión para nosotros, los hijos de fe de Abraham, es cortar con la carne desde la raíz el corazón de nosotros. Jesucristo lo dijo de una manera bastante simple: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero no es el crucifijo de oro y de piedritas y de hermosos. No, es el instrumento de muerte en donde debemos matar cada día nuestra carnalidad. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a los placeres pecaminosos que le gustan.
tome su cruz, crucifique su carne y sígame viviendo una vida de santidad y de obediencia y de perfección, que es lo que Dios demanda. Seguimos nuestra lectura. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces aquí le dice exactamente cuál es. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, ¿por qué dice que debía ser circuncidado al 8º día? Está demostrado que los bebés tienen una capacidad de regenerar o de sanar muy grande. De hecho, su ombliguito exactamente se va sanando rápidamente. Entonces, el mejor momento para hacer la circuncisión, que de hecho es una operación o un corte muy doloroso, era en el 8º día después del nacimiento. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es un Dios de pactos, y los pactos son obediencia, y la obediencia trae consigo bendición, y la desobediencia trae consigo maldición y exclusión. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Esto es princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham aquí? Esto no es una risa burlona, tampoco es una risa llena de dudas. Esto no, es una risa lógica, es una risa completamente centrada en las situaciones. Dice Abraham: soy un viejo de 100 años y ya que voy a tener hijos. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Qué tenemos acá nosotros? Las imposibilidades humanas no tienen nada que ver con el poder de Dios. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham toma todas estas promesas de Dios y las encausa, o más bien las reencausa hacia Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. E Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho. En gran manera 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande, una gran nación. Los 12 príncipes árabes. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Por qué Dios decide esto? Porque Dios es el que manda. Porque Dios es un Dios de promesas. Porque Dios es un Dios de llamados. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Qué maravilloso. O sea, ya le dice Dios, es el próximo año. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de estar con Abraham. Lo que viene ahora es algo que me parece extraordinario y maravilloso. Aquí hay algo en lo cual Dios no le reprocha a Abraham el que se hubiese reído. Dios escuchó que Abraham intercede por su hijo y ojalá Ismael hallare gracia delante de ti. Y
Dios escucha las oraciones y es importantísimo que nosotros tomemos el tiempo de orar por nuestros hijos, de interceder por nuestros hijos, de pedir bendiciones a nuestro Dios para nuestros hijos. Esto es importante porque Dios oye a sus hijos, a sus siervos. Y Abraham se rió, pero Dios no le dijo nada. Dios simplemente le dijo esto y esto y esto así va a pasar. Y Abraham creyó. La fe de Abraham era una fe genuina, fuerte. Era una fe llena de temor reverente hacia Dios. Miremos ahora el verso 23, que es hermosísimo. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, en aquel mismo día como Dios le había dicho. Qué verso tan impresionante. ¿Cuánto se quedó Abraham digiriendo y meditando cómo será esto y cómo lo vamos a hacer? Pero hay que organizar las cosas, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar tiempos prudentes, hay que buscar la fecha más adecuada. Querer es poder. ¿Cuánto se demoró? Dios terminó de hablar con él y él de una vez preparó las cosas y inmediatamente. ¿Qué significa eso? Presteza, prontitud, disposición. Otras palabras, querer obedecer. Muchas personas no obedecen simplemente. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Esto es algo notorio. ¿Qué significa eso? Cuando las personas son circuncidadas, hay un dolor, pero bárbaro. Duele mucho. Sobre todo después del tercer día el dolor es terrible. Pero Abraham no se puso a pensar cuánto me va a doler, si lo hago o no lo hago. No, obediencia inmediata y lo que Dios mandó se hace ya mismo. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Este dato es supremamente importante porque más adelante vamos a encontrar que va a haber problemas entre Isaac e Ismael se va a burlar de Isaac y debemos tener en cuenta que no es una burla sencilla, sino que Ismael prácticamente es un muchacho 15 años mayor que el otro. Había un espacio de un año, de aquí al próximo año. Hay un espacio de 9 meses y quizás pongámosle 3 meses más de tiempo variable. Tendríamos 15 años. Entonces tenemos que Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Qué presteza, qué obediencia, qué ya para allá. Definitivamente. Por eso Dios amaba a Abraham, porque era un hombre que sabía obedecer. Y de todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces tenemos acá el pacto de la circuncisión y, digamos, el precio del pacto. Quiero terminar hablando acerca de el tiempo de nosotros, el tiempo de la gracia y el pacto de Dios, el pacto de la gracia. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesucristo nos viene a hablar acerca de algo de suma importancia, del nuevo pacto. Y nos dice en San Juan capítulo 6, versículo, leamos desde el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que
para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La Santa Cena. Cada primer domingo de cada mes participamos de renovar el pacto con Dios, del pan y la copa, de la Santa Cena. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, caníbales vamos a... Esto es imposible. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Muchas personas que no entendían y leían esto decían, los cristianos son caníbales, son satanistas, se comen la carne y beben la sangre. Nosotros sabemos que no es así, que debemos preparar jugo de uvas, un pan, que representa el jugo la sangre, que representa el pan el cuerpo, y que comemos todos juntos para representar esa inclusión en la familia de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que permanecer, que tenemos que obedecer. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué significa esto? La obediencia trae salvación, y la salvación vida eterna. Significa que nosotros debemos preparar nuestros corazones, preparar nuestra Santa Cena, hacer nuestro pacto con Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué? Y Dios lo verá y le agradará. A Dios le agrada la obediencia nacida de un corazón quebrantado. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque nos hablas y nos enseñas provechosamente, porque nos muestras el camino, Señor, de la obediencia, porque nos enseñas que eres un Dios misericordioso, perdonador, grande y bondadoso. Gracias te damos, Señor, porque nos invitas a ser parte de tu familia. Pero así como le dijiste a Abraham antes de decirle el pacto, y le dijiste muy claro, anda delante de mí y sé perfecto. Así tú demandas de todo aquel que se acerque a ti perfección y obediencia. Bendícenos, amado Padre. Danos, oh Dios, el querer y el hacer por tu buena voluntad, y llena nuestra vida, Señor, de gratitud, de temor reverente y de fe. Gracias te damos. Gracias en todo y por todo. Bendícenos y protégenos. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Bendecimos nuestras ofrendas, nuestros diezmos voluntarios. Cuando querramos dar, que lo hagamos de manera correcta, con temor, con reverencia, como viendo al invisible. Ayúdanos, amado Dios, a ser cada día más como tú y menos como nosotros. Llena nuestra vida de tu divina presencia y danos, Señor, el anhelo y el deseo de serte agradables. Pablo le dice a Timoteo, el joven pastor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gracias te damos, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.